Bien, Pedro, quería que comencemos hablando de tu vocación o tu acercamiento a la escritura. Mm. Tú comentabas que estudiaste o llegaste a cursar medicina, pero tuviste que dejarla por encontrarte con los cursos de ciencias tan complicados, pero ya escribías poesía, entonces ya había un germen ahí. ¿Cómo fue ese acercamiento a la escritura? Yo creo que la primera ventanita se abrió un poco a través de las letras de canciones, ¿no? Que yo intenté escribir a los 16 años, 16 años, canciones folclóricas. Eh, Creo que entró por ahí eso. Después cayó la parte musical, y quedó la parte de letras, es decir, me animaba a escribir ya en columna cosas que terminaron siendo poemas. Y me puse a leer poesía. eh, y en un momento quise estudiar medicina, sí, quise estudiar medicina. Pero fue por digamos, una equivocación mía, digamos. No una equivocación, porque esos errores creo que son necesarios cometerlos, ¿no? Esos caminos que no son, ¿no? Y yo lo que quería, después me di cuenta, yo quería sanar, quería como imponer las manos y sanar. Había tenido un accidente grande en el año 88 en un ómnibus, y había gente, digamos, hubo gente que falleció. Y yo creo que esa experiencia me hizo sentir que mucha impotencia frente a la gente lastimada. Y creo que eso me metió un poco en una idea de que quizá la medicina sanaba eso, yo podía sanar. Y en realidad después te vas dando cuenta que el cuerpo se sana solo y los médicos tratan de más o menos favorecer ese proceso de sanación del cuerpo, ¿no? Y claramente no tengo un cerebro científico, tengo un cerebro de poeta, donde todo es medio parecido a otra cosa, ¿no? Soy bueno para los símiles, ¿no? Para las comparaciones, las metáforas, pero no bueno para los números. Y me derrotaron enseguida las ciencias, biología, química, matemática, enseguida me dejaron afuera. Y yo temía confesar eso en mi casa, porque había una especie de tradición de carreras fuertes, ¿no? Así que seguí yendo a la facultad durante un tiempo, simulando que iba, pero iba a la cafetería y me puse a leer muchísimo. Me puse a leer los cuentos de Borges, me puse a leer cuentos de Cortázar, y ya leía de otra manera, empecé a leer con un lápiz en la mano. Y de a poquito empecé a escribir prosa también. En el mismo cuaderno de matemáticas que fue perdiendo espacio, los números fueron perdiendo espacio para las cosas que yo iba escribiendo, mis propios textos. Y bueno, después me metí en un taller literario de Félix de la Paulera. Eso me hizo mucho bien. Y después decidí que iba a estudiar letras y le hice una psicopateada grande a mis padres. Eh, Les dije que fueran a ver La Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Te acordás de esa película? ¿Sí? Robbie Había un Williams. chico que se suicida porque no lo dejan estudiar teatro. Y entonces volvieron pálidos del cine. Yo les dije, para mí es importante que vean esa película. Y volvieron pálidos del cine y diciendo, no, es importante que leas, perdón, que estudies lo que vos tengas ganas. Así que funcionó la psicopateada y me metí en letras al año siguiente. Y bueno, y siempre seguí escribiendo mientras estudiaba letras. Yo vi muchos compañeros de facultad a los que la carrera de medio que les quemó la vocación de escritura, porque letras te convierte en un gran lector, pero no necesariamente en escritor. Y así que yo siempre tuve como bastante fuerza de escritura, de vocación de escritura muy clara, y letras me acompañó mucho, me convirtió en un buen lector, pero no me quemó la vocación, porque hay un momento que te das cuenta que no sos Shakespeare, que no sos Dostoyevsky, y bueno, tienes que seguir escribiendo después de eso, ¿no?